Vamos a orar antes de empezar, como siempre. Realmente, para tratar estos temas se necesita la guía del Señor, porque es un poco complejo desarrollar todo el pensamiento, toda la idea, pero vamos a empezar así de esta manera. Luis, voy a explicar. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque tenemos un recurso tan bendito y glorioso, poder acercarnos a tu presencia en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Buscamos tu dirección y guía en esta hora. Lo que estamos viendo, Señor, ciertamente que estamos aprovechando el tiempo. Es una bendición tan grande que te hayas revelado en Cristo y de esta manera tu plan eterno de salvación. Pero a muchos de los presentes nos has incorporado por gracia al cuerpo de la Iglesia. Por la fe en Cristo somos salvos por toda la eternidad. Y el futuro que estamos viendo, Señor, solamente nos da un motivo de inclinar nuestro corazón y de adorarte en espíritu y en verdad, porque sabemos hacia dónde vamos, a dónde vamos y con quién estaremos. Bendice tu palabra, bendice tu siervo, que cada uno de los presentes, Señor, podamos estar atentos a tu palabra, para que ella nos hable a nuestros corazones y nos enseñes a andar conforme a tu voluntad. Gracias te damos por todo, pedimos tu bendición. Aún aquellos hermanos que puedan estar viniendo, guarda cada uno conforme a tu gracia. Lo hacemos y pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a buscar el capítulo 17 de Apocalipsis. Leemos alguna parte. Nos toca considerar el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Así que leemos en primer lugar un poco de esta escritura, capítulo 17 del libro. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Verso 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Terminé de leer este capítulo porque vamos a ir tratando de hilvanar la idea de qué significa
este final. Comienza diciendo que uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora en el verso 15 del capítulo 17, y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que la figura que utiliza aquí el Espíritu Santo guiando a Juan, el apóstol que está recibiendo la visión, porque hay que entender esto: Juan no escribió esto de su mente, esto escribió de una visión, porque nadie puede hilvanar y escribir tantas cosas tan raras si no tiene algo que recibe. Así lo recibió el apóstol Juan y así lo transcribió. Entonces, está hablando de un misterio. El misterio se llama Babilonia. Y Babilonia es un misterio que está en el final de la historia, de su historia, de la historia de Babilonia. Entonces, tenemos que ordenar los pensamientos, ordenar las cosas para encontrarnos con la revelación más increíble frente a la que podemos estar. Aquí estamos frente a una revelación profética increíble. Increíble para nosotros porque la podemos entender como nunca nadie pudo entender estas cosas sobre la historia de la raza. Nosotros estamos en un tiempo tan especial, que si no nos damos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo, no vamos a interpretar acabadamente todo lo que estamos escuchando, la importancia de lo que estamos escuchando. Porque yo les voy a hacer una reseña muy breve del transcurso de los tiempos de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la historia del mundo. Vamos a empezar aquí, para allá los siglos pasados, todos los misterios de las eras geológicas que pasaron en la formación de los mundos, allá, el pasado. Nosotros empezamos acá en la revelación bíblica y tenemos un periodo de más o menos 4.000 años en los que se relata la historia, nuestra historia contemporánea, digamos. Estamos hablando 4.000 años antes de Cristo. Por eso hice ahí una señal que divide el tiempo y una señal que nos da la pauta de qué divide el tiempo. Antes de Cristo, después de Cristo. Luego tenemos otro momento de 2.000 años. Estamos en el 2025. Después de Cristo tenemos una era, la era cristiana, la era después de Cristo. Y acá tenemos el desarrollo de cosas que han pasado, que están en la historia, que están en los registros arqueológicos, en los registros históricos, y que están en la palabra de Dios, desarrollados desde el punto de vista de lo que Dios juzgó importante revelar al hombre, declarar al hombre, de su declaración, de su manifestación, de su forma de hablar. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, es decir, el Señor Jesucristo vino a declarar a Dios y todo lo que Dios había revelado antes en el misterio oculto de lo que Dios iba a hacer. Nosotros estamos aquí, 2025. Han pasado 6.000 años registrados en todo este proceso y luego falta un periodo
de 7 años, dividido en 2 de 3 años y medio que estuvimos viendo, porque esto está escrito y está revelado en la profecía, tanto de Daniel como del libro de Apocalipsis. Luego viene, en la visión eterna de Dios, viene el Señor a reinar, a instalar su reino terrenal, visible, literal. Este proceso está detallado en toda la Escritura, Y entonces, para entender dónde estamos, nosotros estamos acá. En este tiempo, cuando va a empezar a tratarse todo lo que está revelado en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis declara el final de las cosas, completamente el final. Pero no es el final de la tierra, no es el fin del mundo sigue. El mundo va a seguir con su siembra, con su cosecha, con el día, la noche, las estrellas. El mundo va a seguir normalmente el ciclo biológico de la tierra. Sí cambia porque viene Cristo a reinar. El que vino a morir por nosotros en la cruz, el que vino a abrir una época de gracia para que se predique el Evangelio, y mientras tanto sigue la historia del mundo en su historia, en la historia que conocemos, normal del desarrollo, nosotros estamos en este momento a las puertas del final de la consumación de todas las cosas que Dios estableció. Y estamos leyendo los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, donde Dios sentencia el final de algo misterioso que se llama Babilonia. Aquí estamos, aquí esto que leímos va a estar sobre el final de este periodo, aquí. Pero lo interesante es que esto acá empezó acá, en el albor de la raza, cuando Adán y Eva pecaron y empezó la tierra a formarse con su gente. Aquí empezó un proceso muy interesante que tenemos que saber y tenemos que conocer. Génesis capítulo 10. Vamos al principio, al Edén, mientras ustedes buscan Génesis 10. Edén, el hombre pecó, fue echado fuera del Edén. Dios protegió el lugar para que no vuelva el hombre a ese inicio, pero el pecado destruyó al hombre y lo hizo enajenarse de Dios, olvidarse de Dios. Intelectualmente el hombre no se puede olvidar de Dios. Lo extravió a Dios, lo perdió a Dios en manos de una mente enceguecida, entenebrecida, oscurecida por causa del pecado. El hombre ya no tiene más comunión con Dios y empieza un camino de decadencia, de vida sin Dios. Estamos, después del diluvio, estamos acá en el albor de los tiempos. Espero que me entiendan cómo viene la historia. Capítulo 10, verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. ¿Qué dice? Babel. Capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es decir, en el principio, cuando los hombres perdieron a Dios, Noé sale del arca, se vuelve a poblar la tierra, y los hombres siguen en su pecado y siguen entenebrecidos porque el diablo oscureció el pensamiento y les dio otra forma de idea de religión. El hombre fue religioso siempre, no puede vivir sin religión, no puede vivir sin algo que lo envuelve en un misterio de cosas, y entonces en vez de creer y tener a Dios, el Dios eterno, invisible, soberano, creador de los cielos y la tierra, el hombre empezó a proyectar su propio Dios, y desde su proyección y su imaginación de lo que es Dios, empezó la idolatría, y de piedra, de madera, de cosas, de animales, empezó a hacer cosas para adorar. Tan insensato es el hombre que agarra un palo, de allí hace una imagen y le dice: tú eres mi Dios, y con el resto de la leña se hace un asado. Es tan insensato como eso, lo dice la palabra. Y las imágenes que el hombre hace, tienen ojos pero no ven, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no hace. A ese Dios adora el hombre. Esa idolatría y esa forma de culto que tiene que ver con el cielo, el misterio de los cielos, el zodíaco, el estudio de las estrellas, esa forma se llamó al principio en un reino que estableció un tal Nimrod, que desafió a Dios. Hizo un imperio que llamó, un pequeño imperio en ese mundo antiguo que llamó Babel. Y luego Dios confunde la lengua porque se habían juntado y no se querían esparcir. El propósito de Dios era llenar la tierra y sojuzgarla. El hombre dijo: no, nos vamos a quedar todos juntos y vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eso es un observatorio astronómico, eso es estudiar las estrellas y adorar algo que el hombre no conoce, que se convirtió en una forma de idolatría, y eso se llamó Babel, confusión. Ese principio allá al principio de esta historia, que es muy lejana, se juntaron en Siná. Se juntaron, si alcanzan a ver el mapa, en todo lo que es la Mesopotamia, en todo lo que es Medio Oriente, para el lado oriental. Y allí establecieron el primer imperio cortito, chiquito de Nimrod. Pasan los años, pasan los siglos, y Dios sigue relatando la historia de cómo Dios empezó a establecer un propósito para que se muestre su propósito de redención en Cristo al hombre. El pecado que había entrado acá iba a tener solución en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Evangelio. Entonces Dios empezó a declarar su pensamiento haciendo un pueblo
haciendo un pueblo propio, terrenal, de los lomos de Abraham, del que iba a venir el Mesías, de los cuales de ese pueblo iba a venir el Mesías, es decir, el pueblo de Israel. Esa historia la conocemos bíblicamente. Pero dentro de la historia bíblica está el desarrollo de esta historia acá, en la tierra. Entonces, vamos a dividir esto en la mitad. 2000 y 2000. Acá lo vamos a poner a Abraham. Luego de Abraham, en la historia bíblica y la formación del pueblo de Israel, vamos a poner acá en la mitad ya el pueblo formado y a un profeta, a David, que viene a ser el rey de Israel, cuando Israel ya tiene su estado, su tierra y su reino. Aquí vamos a poner a los 500 años a un profeta que va a revelar Dios a ese profeta llamado Daniel cosas que tienen que ver con este inicio y que tienen que ver con el momento en el que vivió Daniel y que tienen que ver con este final. ¿Vamos entendiendo esto? ¿Se va entendiendo? Todo este capítulo 17 y 18 que hemos leído de Apocalipsis se junta en este punto final de la parte final de la gran tribulación, porque da cuenta de algo que aquí, en este proceso de la tierra, está registrado en la Biblia y está registrado en la historia. Cuando este fenómeno misterioso de Babel se metió en el corazón del hombre, esto manejado por el diablo, siguió todo este misterio y Dios viene a juzgar acá el final, lo va a terminar aquí, de aquello que empezó allá. Ahora vamos a hilvanar algunos acontecimientos, porque mientras Dios formaba su pueblo Israel para que venga el Mesías, para que se predique el Evangelio, y entonces se siguen formando las cosas en el propósito de Dios en la tierra para que se cumpla su voluntad soberana, en el mundo se gestaron cosas increíblemente grandes, magníficas, que van a terminar rematando en este fin. Vamos a hacer un ejercicio antes de seguir. Si me tiene que llevar más tiempo el sábado que viene, voy a seguir porque esto es muy largo. Y de repente me cuesta hilvanar un poco las cosas. Jeremías capítulo 50. Capítulo 50 de Jeremías. Jeremías capítulo 50. Yo voy a dar el texto 50 y 51 de Jeremías. Vamos a establecer en este tiempo histórico, dijimos acá 2000, acá 1000, Abraham, David, Daniel. Acá en este tiempo pasó algo que ahora vamos a leer. En el tiempo de Daniel, cuando Daniel es llevado a Babilonia, cautivo, antes el profeta Jeremías profetizó. Su libro está escrito y ahora vamos a leer un par de cosas muy interesantes. Vamos a hacer este ejercicio y después seguimos. Yo leo, ustedes busquen Jeremías 50 y 51, yo voy a decir el texto y voy a leer en Apocalipsis 17 y 18, yo voy a leer la contrapartida.
51:7. Alguien que me hable, Luis, o alguien que me lo lea. 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, Muy bien, que embriagó a toda la tierra. muy bien. Y, no, está bien, hasta ahí. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía. Y la mujer estaba vestida de púrpura adornada de oro. No, a ver, 18:6. Dadle a ella como ella os ha dado y pagad el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella. Volvé a leer a esa parte de la copa de oro. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, Muy bien. que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Muy bien. En Apocalipsis 17 dice, en la mano un cáliz de oro, una copa de oro llena de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en el 18 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz, en la copa en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. 51:13. Tú, la que moras entre muchas aguas. Muy bien. Estamos leyendo la historia de Jeremías 500, 600 años antes de Cristo, de la ciudad de Babilonia, del imperio de Babilonia, y estamos leyendo al final, estamos acá y estamos acá, comparando cosas. Volvemos, 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Sentada sobre muchas aguas. ¿Qué dijimos que eran las aguas? Muchedumbre, gente, pueblos, naciones y lenguas. Muy bien. 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Muy bien. Apocalipsis, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vamos viendo la similitud. 51. 51. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Muy bien. Hay de la gran ciudad, 18:10 de Apocalipsis, hay de la gran ciudad de Babilonia, palabra de Jehová contra Babilonia. 51:8. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sana. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, en un solo día. 51:30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Incendiadas sus casas. 18:16, diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura, escarlata, estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. 18. Así, copié mal la cita. El humo, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, bueno, 51:30. De 50:39, perdón. 50:39 de Jeremías. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morará también en ella polluelo de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Nunca más será hallada, nunca más será poblada. 18:21 dice, nunca más será hallada. Bueno, hasta aquí, siguen, tengo
creo que son 11 o 12 comparaciones. Ahora, lo mismo hice entre el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Capítulo 17 y 18 habla de Babilonia. Habla de Babilonia como el misterio que va a ser quemada en los dos capítulos, la grande Babilonia, la gran ciudad, la mujer de la gran ciudad, su vestimenta, oro, piedras, etc. ¿Qué significa esto? Mientras el mundo sigue su curso y su curso histórico, y Dios va preparando un pueblo para que venga el Mesías, para que se predique su evangelio de gracia, y luego el fin donde Dios va a derramar sus juicios y va a terminar con esto, ¿qué va a pasar? ¿Por qué los juicios? ¿Por qué abre el capítulo 17 hablando de los juicios de Dios, la copa de ira ya sobre el final? ¿Sobre qué? Sobre el mundo entero, específicamente sobre un lugar que es el centro de la tierra, lo que hemos señalado tantas veces aquí, en este centro, ¿sí? Israel y todo esto que está pasando aquí. Entonces, tenemos una, ¿cómo le llamaríamos? ¿Qué tema? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Está relatando Lucas, también lo relata Mateo, Marcos, pero aquí en Lucas hay un detalle más interesante. Jesús, capítulo 4 de Lucas, verso 1. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y la gloria de ellos, dice Mateo, todos los reinos y la gloria de los reinos. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder de los reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Te voy a dar esto si tú, postrado, me adorares. Todos serán tuyos. ¿Por qué leo esto? Aquí quiero que entendamos, hermanos, qué significa el juicio que Dios va a derramar sobre Babilonia y qué significa Babilonia y qué significado tiene Babilonia en la historia de los poderes. Daniel tuvo una visión, recuerdan ustedes capítulo 2, no Daniel, sino el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo una visión, tuvo un sueño. Daniel se lo declara y en el sueño de Nabucodonosor, él veía los reinos del mundo en profecía y la gloria de los reinos, desde el hombre, Nabucodonosor el rey, del reino de Babilonia. Le pregunta a Daniel, Daniel le declara el sueño porque los adivinos y los caldeos no lo podían interpretar. Entonces dice, hay una cabeza de oro que es el imperio, el reino babilónico. Luego dice, hay una parte del cuerpo de esa imagen que es de plata, que sería el imperio medo-persa. Luego, la parte central del cuerpo de bronce, que sería el imperio griego, y al final, sobre las piernas y los pies, el imperio romano. Lo hago breve, hermano, porque creo que conocemos un poco esto. Entonces, esos imperios que estaban acá en la época de Daniel y de Jeremías, con el nombre de Babilonia, acá
ya con el nombre de Babilonia, está enraizado su esencia de poder acá en Babel, donde nació acá la Babel de la confusión. Pasaron los reinos. Pasó Egipto. Egipto fue un reino muy poderoso. Todos sabemos de las pirámides de Egipto, que tienen que ver con medidas astronómicas muy raras, ¿no? ¿Qué hacían los egipcios? ¿Qué tenían en su gobierno? Cuando fue Moisés, tenían encantadores, hechiceros, adivinos, gente que estudiaba el cielo. Al pie de las pirámides de Egipto está la esfinge. ¿Qué es la esfinge? Es un león con cabeza de mujer. Es el principio del zodíaco, Virgo, con el final, Leo, es el tiempo del estudio del mundo, del zodíaco. Es como ellos, los hechiceros y los caldeos y los adivinos, estaban gobernando al reino. Sigue acá ese principio, y cuando llega a Babilonia leímos lo que Jeremías dice que va a pasar a la ciudad de Babilonia, que va a llevar cautivo a los judíos 70 años. La historia de Daniel y cuando el pueblo viene cautivo y vuelve a su tierra. Entonces Jeremías profetiza que la ciudad iba a caer en un día, que iba a beber del cáliz de oro, que iba a tener lujos. Lo mismo que dice aquí. La misma situación de esa Babilonia literal que tenía los jardines colgantes de Babilonia, fueron una de las 7 maravillas del mundo, todo el lujo y el poder que tenía ese imperio. Luego los medos y persas que toman Babilonia, profetizado por Daniel. Luego los griegos en manos de Alejandro Magno, que vienen y toman el poder y derrotan a los persas. Luego los romanos que toman el imperio griego, van incorporando cada uno la cultura, pero van incorporando este misterio. Los reyes de la tierra están gobernados por un sistema corrupto de hechicería, de encantamientos, que todo tiene que ver con riquezas y poderes terrenales. ¿Se entiende esto? Eso es Babilonia. Babilonia es la confusión de la mente humana que cree que puede instalar un reino y un cielo en la tierra. En la tierra no está el cielo, en la tierra está el infierno, en la tierra está la destrucción, el poder. Por eso cuando habla Daniel, revela la visión que recibe Nabucodonosor de ver la gloria de los reinos, oro, plata, bronce, poder. Magnífica la imagen. En el capítulo 7 habla de bestias. Cada reino, el de cabeza de oro era un león alado, en el capítulo 7. En el capítulo 2, la parte del imperio medo-persa, que es plata, acá, la parte del imperio medo-persa, que es plata, en el capítulo 7 es un oso, que tiene 3 costillas en la boca, que destruye, levantado una parte, una paleta más que otra, porque los persas fueron más grandes que los medos y se quedaron con el imperio. Todo en profecía, es increíble esto. Ahora, el leopardo que velozmente toma el reino, que es Alejandro Magno, es el griego, 300 años antes de Cristo. Y luego los romanos incorporan, porque muere Alejandro, se divide el reino griego en los cuatro generales de su ejército se reparten el imperio griego y lo toman los romanos. Pero los romanos no tienen más destrucción que una bestia que destruye todo, que toma todo, que gobierna todo. Todos estos reinos, Babilonia, Medo-Persa, griegos, romanos, fueron manejados por una casta sacerdotal de hechiceros, de agoreros, los augures. ¿Saben lo que es augurio? ¿Saben de dónde viene la palabra augurio? De los augures. Los
Los augures eran unos sacerdotes en Roma que liberaban pájaros y si daba para allá iban a la guerra y si daba para acá no, y si daba para... Eso eran los augures. El sistema del mundo y del gobierno del mundo manejado por el diablo tiene que ver con esto que le dijo el diablo al Señor cuando lo llevó al desierto. En un momento, ¿cómo hizo para mostrarle todos los reinos del mundo? No sé. De alguna forma le muestra el diablo al Señor todos los reinos y la gloria de los reinos, la gloria del hombre, cómo ve el hombre la gloria de los reinos, cómo ve el gobierno argentino y el gobierno de Norteamérica y el gobierno de Rusia, cómo ve el poder. El hombre se sienta sobre el poder, masacra gente, determina cómo va a vivir la gente, hace lo que quiere y aprovecha para vivir sus lujurias y su forma de vida lujuriosa. ¿Sí? Yates y barcos y fiestas y cómo murió Belsasar esa noche. Belsasar, el rey de Babilonia, hizo traer las copas de oro del templo de Jerusalén que tenían guardadas y ahí bebían sus concubinas y ahí hacían sus fiestas y entonces adoraban a dioses de oro, de plata, de piedra. Entendemos cómo es la cosa. Por un lado, bestias, fieras. Esa es la visión de Dios sobre el sistema que el hombre instala para gobernar al hombre. Cuando el hombre gobierna al hombre, lo somete y hace un imperio. Estos imperios, gobernados por este principio idolátrico y religioso, mentiroso, que le hace creer al hombre que teniendo el poder, por eso se desviven por el poder, por eso se mataron por el poder, por eso las alianzas del poder de Europa, de todo el mundo, viene a rematar en un juicio que Dios va a declarar sobre ese sistema. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Entonces, si leemos que la gran ciudad cae, si es Roma, porque probablemente el epicentro de Europa sea Roma, por algunos textos, no importa. Yo quiero que entendamos lo que el diablo hizo con el hombre, estableciendo imperios a través de muertes, de guerras, porque el hombre apetece vivir y reinar y hacer de ese palacio, de esos palacios en los que vive hoy, vamos a cualquier parte, del mundo. Los que gobiernan viven una fiesta y los que son gobernados viven un infierno. ¿Sí o no? Cualquier parte. Muy bien. Ese sistema es un sistema manejado por el diablo, por eso el diablo le ofreció al Señor: yo te doy todos los reinos y la gloria de ellos, pero me tenés que adorar. Y el Señor que le dijo no, porque el camino que el Señor escogió era la cruz. Entonces, cuando el hombre está sometido a este sistema que fue avanzando y fue siendo perfeccionado por el diablo hasta hoy, y hoy este sistema es el que maneja el pensamiento y la voluntad del hombre, de todo hombre. Aquí en Argentina, en un pueblito de la Patagonia, en un pueblito del centro de Asia, en cualquier parte. El hombre cree, el hombre tiene la idea de que tiene que buscar las cosas ahora, ya la felicidad, tiene que encontrar. ¿Y dónde está? En la plata, en las comodidades, en lo que tiene. Está buscando algo que nunca va a alcanzar, porque el sistema mundo, el sistema que el diablo es Babilonia. Todo es Babilonia. Por eso cuando Dios desarrolla su juicio, determina su juicio y cae en las 7 copas finales,
y las grandes ciudades del mundo caen, no vamos a decir esto es Roma o esto es una ciudad. Vamos a pararnos en la costa de Buenos Aires. Vamos a pararnos en un barco en la costa de Río de Janeiro, de Nueva York, al lado de la Estatua de la Libertad. Vamos a pararnos y vamos a ver que un proyectil la destruya y humee, se rompa todo. ¿Qué sensación puede tener el marinero, el capitán de una nave que ve cómo Babilonia está cayendo? ¿Qué cae de Babilonia? ¿Qué cae de Babilonia? ¿Qué había? Prestamos atención a esto. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Oro, 18:12. Oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, objetos de marfil, de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, Ferrari, Rolex, ¿sí? Almas de hombres. Almas de hombres. El hombre tiene su alma tomada y perdida porque esto lo somete a la viveza. Miren, si usted se va a un crucero en el Caribe, lo van a llevar a un salón grande como esto, con mostradores que tienen gargantillas que valen $200.000, relojes que más barato valen $50.000 y perlas y joyas. Lo llevan a Tel Aviv y lo van a llevar a un lugar donde trabajan con piedras preciosas y hay aritos de $2.000 y hay colgantes de $10.000 y hay brazaletes de $200.000. Una cosa de loco. Y sigue la lista. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas, espléndidas que han faltado, nunca más las hallarás. Voz de arpistas, de músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti. El arte, hermanos, el arte. ¿Cómo puede ser que en la cancha de River se junten cientos de fanáticos para ver a una mujer cantar? Desnuda, casi desnuda. ¿Cómo puede ser que en un estadio en Londres haya miles de chicos saltando y delirando? ¿Qué es eso? Esto es Babilonia. Babilonia es el mundo en toda la potencia de sus deleites. Lamentablemente, el creyente está siendo llamado a salir del mundo y entonces Santiago le dice, almas adúlteras. Almas adúlteras, ¿quién adultera espiritualmente? El que ama más al mundo que al Señor. Y el hombre embriagado por el deleite, si leemos las historias de Calígula, de Nerón, y las repetimos aquí en Buenos Aires con los concejales, y vamos a Brasil, y vamos. Entonces, cuando se vea una ciudad como la de México, de 21 millones de habitantes, o una ciudad como la de San Pablo, de 26 millones de habitantes, humear, ¿qué se perdió ahí? Y se perdió todo lo que el hombre creía que era la vida, creía que era la felicidad. Empresas, gerentes, fiestas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esta es la Babilonia. Esta Babilonia que ya acá, 500 años antes de Cristo, en la profecía Jeremías dijo, va a caer porque el problema son tus hechiceros. Miren, pero de esto habla toda la Biblia, todo, Ezequiel. Fíjense esta descripción.
Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalezca. Los que traficaron contigo. Son profecías que están dadas sobre esto, hermanos, nosotros estamos acá. ¿Por qué acá? Porque ya está avanzado todo y el cuadro profético que señala la Biblia, que tenía que estar preparado para que aquí, en el centro de la tierra, se desate la Tercera Guerra Mundial, tenía que estar listo. Primer punto, Israel es su tierra. ¿Está Israel en Palestina? ¿Sí? Desde 1948 ya está. Israel es su tierra. Rusia como potencia mundial. ¿Desde cuándo? Eran tribus en el norte, ahora Rusia es una potencia mundial. Los países árabes conflagrados para atacar a Israel, todos los países árabes que quieren exterminar a Israel. Irán había tirado misiles, ahora pararon, pero está el proceso, ¿no? Estados Unidos y Europa, que es el continente que va a actuar como una potencia muy grande, ¿sí? La Roma resucitada. Los reyes de Oriente, el cuadro profético, todo lo que es China, Corea, Vietnam, y Singapur, y India, tenía que haber una potencia oriental, una potencia en el norte, una potencia en el sur, una potencia en Europa. ¿Está, no? ¿Está? El poder bélico después de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba se escucharon que se cumplieron los años ahora de Nagasaki y Hiroshima. 70 y fue en el 45, 80 años. Ahora Rusia tiene que atacar e invadir por las costas a Israel. Esta es la profecía. Rusia es el enemigo, fíjense lo que es Rusia, fíjense lo que es Europa. Rusia es el enemigo que tiene la OTAN. La OTAN es el Tratado del Atlántico Norte que incluye a Estados Unidos y a toda Europa para cuidarnos de Rusia. Este es el enemigo de estos, y estos entonces están haciendo estrategias militares para impedir que Rusia tenga salida al Mediterráneo, porque aquí está el centro de todo este proceso profético. Aquí está